tal? Es Dolly, Broker y Coach de Bienes Raíces con Elite KY Homes en el estado de la Florida y en Kentucky. Hoy estoy con mi querido abogado Julio Billetero, uno de los abogados de España con los que trabajamos. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Dolly. Encantado, muy bien. Encantado de estar de vuelta, sobre todo. Así mismo, y vamos a estar haciendo todas las semanas un videito. Entonces, si quieres aprender un poquito más de la cultura en España o los españoles que quieren aprender un poquito más de la cultura en Estados Unidos y cómo funciona el mundo inmobiliario, pues esto sería una buena serie para ver y seguirnos en nuestros canales de YouTube. Entonces, Julio, el video pasado fue todo un éxito. Eh, Hoy me gustaría, por preguntas que me han estado haciendo, hablar sobre préstamos. ¿Cómo funcionan los préstamos en España? Y yo te voy a mencionar un poquito de cómo también funcionan los préstamos en Estados Unidos. Y ahí más o menos las personas que viven en España pueden ver la diferencia y los que vivimos aquí en Estados Unidos pueden ver la diferencia de los préstamos y cómo pueden funcionar para ellos si quisieran comprar una casa. Cuéntame un poquito de eso. Me estabas diciendo que es una conversación larga. Entonces, pues aquí estoy. Cuenta. Sí, a ver, es un proceso bastante largo y bastante especial. Aquí, como en Estados Unidos, y el enfoque que además tú tienes, que me parece muy correcto, que una casa es para toda la vida. Ahora, una casa puede tener muchos usos. En el caso de España, para que quien quiera, por ejemplo, invertir allí, el uso más normal, el más, digamos, rápido que pueda hacer es el de verla como inversión, salvo que estemos hablando pues de una pareja de personas ya ancianas o adultos que quieren jubilarse allí. Incluso ellos podrían utilizarla como inversión porque España es capta, básicamente es el segundo país europeo receptor de turismo detrás de Francia. Entonces tiene, basarán sobre los por lo menos 30, 40 millones de turistas al año. Creo que estoy hablando incluso de una cifra que está muy por encima. Y eso la hace muy atractiva. Entonces, una propiedad en España, lo primero es determinar el destino que va a tener para un préstamo. Eso es muy importante porque no es lo mismo utilizarla como un préstamo de inversión que como un préstamo residencial, un préstamo para vivir en la vivienda. Esto es un punto, una cuestión que el comprador, el comprador interesado tiene que distinguir, porque básicamente si no eres español, pues tienes que utilizar distintos procesos inmigratorios para poder adquirir la vivienda, que es un poco lo que le interesa, le podría interesar a un comprador. Yo creo que, Si vamos a su... Hmm, Julio, disculpa que te interrumpa, pero para ir paso a paso y comparar acá, en Estados Unidos funciona más o menos igual. Es interesante que el cliente sepa que si la casa es para inversión, es un tipo de préstamo. Y si la casa es correcto, para vivirla, es otro correcto. tipo de préstamo, con otros Hmm, intereses, con otro monto que tienes que dar, que es un poquito menos que si fuera para inversión. Y las hmm, personas que quieren invertir o que quieren comprar, independientemente si la van a vivir o para invertir, si eres fuera de Estados Unidos, hay también programas que pueden calificar, pero esos son hmm, programas específicos para personas que, por ejemplo, de España o de México, que también me siguen mucho, quieran comprar en Estados Unidos. hmm. Entonces, hasta ahora está más o menos igual. Vamos a hablar del dinero y cómo funcionan allá en España. Sí, a ver, al final creo que daremos nuestras conclusiones sobre dónde podría ser un poquito mejor, pero en España hay ventajas, pero es complicado. El dinero. Por ejemplo, lo que decía de cuál es el objetivo de la inversión. Es determinante también para el capital que se va a poner. Porque, por ejemplo, los préstamos para inversionistas en España, cuando es un inversionista extranjero, más que extranjero, porque incluso pudiendo ser español, pero por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando también con muchos casos de nacionalidad española por la ley de memoria democrática. El hecho de tú convertirte en español con pasaporte español no te hace residente en España y eso haría que incluso con un pasaporte español tú tendrías que calificar como inversionista. No es lo mismo que si vas a España y dices, vale, pero yo voy a residir ahora aquí, tienes que hacer una serie de trámites como empadronarte, tener una vivienda en propiedad o en alquiler y a partir de ahí tu calificación cambia de inversor a residente o a inversor residente, que no es lo mismo. Por eso es muy importante
que el cliente o el comprador determine cuál va a ser su proceso inmigratorio, si él va a residir o si no va a residir en el momento de comprar la vivienda, que es el Ah, objetivo. ya. Ahora estamos hablando de las personas que van a invertir que no son españoles. Y después me Claro. gustaría saber también, para comparar, cuando ya tú vives en España, cómo En funciona España, eso, ¿qué cambia? qué cambia. Claro. Pero bueno, ahora estamos hablando de Sí. los Por extranjeros, ejemplo, nosotros que quisiéramos este, comprar allá. exacto, este inversionista que no es español y que no va a poder residir porque va a ser complicado, el capital inicial, vamos a el down payment, bueno, la señal que tiene que dejar básicamente es, bueno, la señal no, porque esto es ya cuando está el contrato. El banco le va a pedir básicamente que ponga unos fondos de hasta el 40% en Ok, algunos casos, no, que bueno, puede bien. ser mucho. Aquí están, si eres un foreign national, que es el tipo de programa que tienes que calificar o a obtener para comprar una casa si no eres de Estados Unidos, si eres de otro país y quieres invertir en Estados Unidos, te quieres comprar una casa en Estados Unidos por vacaciones, no importa para lo que sea, Claro. normalmente empiezan en un 30%, 35%, muy rara vez 40%, pero entre 30 a 35% sí lo vemos con mucha frecuencia. Hay algunas veces que si eres de Canadá, que también trabajamos con los clientes de Canadá, puede ser de un 25 a un 30%, pero más o menos esos son los Mm, números que, no es que claro. estamos tan mal, ustedes son 40, ok, en España. Claro. Con un 40, con toda probabilidad, vas a conseguir la financiación, pero podemos empezar en un 30. Menos un 30 sí que es extremadamente inusual a un inversor extranjero completamente. Vamos a decir un americano, un canadiense que va y se va a comprar una propiedad. Luego eso abre el proceso, digamos, de contratación de la hipoteca, porque en España toda la financiación, bueno, el mortgage vendría a ser con hipoteca. Y aquí es cuando la parte, digamos, de España cambia bastante. En España las hipotecas son básicamente para toda la vida. Esto está en el Código Civil. Básicamente se responde con las deudas, con el patrimonio presente y futuro. Básicamente no existe como tal la dación en pago. De hecho, la anterior crisis económica, la de 2008, tuvo una repercusión muy fuerte en España porque básicamente en ese momento España tenía un boom de ladrillos, se llamó la crisis del ladrillo en España, había mucha construcción cuando el gobierno de Aznar y se quedó mucha parada. ¿Y qué pasó? Que mucha construcción se quedó en esas condiciones, pero los que ya habían comprado tenían esta hipoteca que esto dio lugar a una crisis de desahucios. Los desahucios son básicamente. Exacto, cuando te echan de la casa, pero en España te echan de la casa y si la deuda, o sea, si la vivienda, cuando se ha sacado a subasta, que es venderla, el banco básicamente como acreedor hipotecario, porque se llama la hipoteca, ellos tienen el derecho de hacer un remate de esa hipoteca y ponerla a subasta. Si ese precio de la subasta no alcanza la deuda del cliente, el deudor sigue pagando la deuda Deuda. hasta que la liquide. Y de normal te puedo decir que en el 99% de los casos las subastas no cubren ni el 50% del valor de la casa. Básicamente un banco te ha financiado para una casa para, vamos a suponer, 500.000. Cuando esa casa va a subasta, no sabemos por qué, vale la mitad con suerte. Y eso es una de las grandes diferencias que tenemos, y eso ahí lo habíamos hablado contigo en el otro programa, la cuestión de, por ejemplo, los appraisals, las valoraciones en Estados Unidos son fundamentales y en España lamentablemente es un gran desconocido porque el banco hace sus valoraciones pero no tienen la fuerza y el rigor y sobre todo la vinculación esta que tienen las americanas que están de verdad en consonancia con el mercado. Ya, wow, aquí de hecho no voy a hacer mucho comentario porque vamos a estar haciendo un videito como todas las semanas con las abogadas de las BPP y vamos a estar hablando también de foreclosures y cómo funcionan en Estados Unidos. Claro. So, los que nos están viendo, busquen ese video que va a estar saliendo esta semana. Y ahora, si alguien, nada más para entender, no me quedó muy claro la parte de que cuando vas a comprar una casa, ¿por qué término es? Porque, ¿cómo que por toda la vida? Aquí normalmente cogemos préstamos de hasta 30 años. Hay préstamos de 40 años. No son Sí. comunes, pero sí los hay.
Y sí, también hay préstamos de 15 años, hay préstamos de 10 años, hay préstamos que ahora son menos comunes porque por el sí, interés tan alto como está comparado como estuvo en los últimos años. claro. Pero normalmente lo que la mayoría de personas obtiene son préstamos por 30 años. Tú haces Sí, pagos no, no, mensuales. correcto. Ah, No me ya. refería a los préstamos. Los préstamos en España, la duración que tienen es bastante estándar, pero la más normal suele ser de 25 es la más inusual, suele ser 30 y hasta 40, que es bastante común. Ya. 25, 30, 35 y 40, que es casi de las más comunes. Y hay otro elemento que, por ejemplo, en España no está esta política de no discriminación para la edad, sobre todo del acreedor. Y claro, tenemos con que obviamente la edad es un requisito fundamental. Si tú pides un préstamo hipotecario con una cierta edad, va a ser básicamente, estás condenado a probablemente a que te lo denieguen. Tienes que ir con un coprestamista, tienes que ir con un coprestatario para que tus posibilidades sean mejores. Bueno, Porque si no, en, Aquí en Estados Unidos, como saben, es ilegal que un banco discrimine tu edad. De hecho, yo me acuerdo cuando yo empecé en préstamos, eh, lo, no sé, ya fueron hace más de 15 años atrás, y, y yo me acuerdo darle un préstamo a una persona por 30 años y esa persona tenía como 85 años. No hay manera, el banco no te puede discriminar, no importa la edad que tú tengas, en Estados Unidos no te pueden discriminar ni por tu orientación sexual, no te pueden discriminar por tu edad, no te pueden discriminar por si eres masculino o femenino, no te pueden discriminar. Hay cosas que son básicas. Entonces me estás diciendo que en España es diferente. En España, si tienes más de cierta edad, ahí tenemos un problema y te pueden denegar un préstamo nada más por tu edad. obviamente no te van a decir que es por tu edad, o sea, no va a estar escrito que, o sea, no hay, legalmente no hay un límite de edad para el cual uno puede solicitar un préstamo, pero es verdad, esto lo he estado viviendo en primera persona, también con mi experiencia de abogado aquí en Miami, de abogado español aquí en estos momentos, y es que Estados Unidos, el sistema bancario, sobre todo lo que tiene que ver con los préstamos, es bastante transparente, incluso esta calificación crediticia que hay, eso en España existe o en Europa existe, pero está oculta. Básicamente, el consumidor no sabe en ocasiones por qué le deniegan el préstamo y se piden explicaciones y no hay una explicación clara. Básicamente es el algoritmo del banco, pues no ha aprobado el préstamo. Claro, los algoritmos no aprueban préstamos, los préstamos los aprueban personas, los aprueban bancos que se sirven de algoritmos. Pero, por ejemplo, esto en Estados Unidos lo valoro muchísimo, el hecho de que sea ilegal discriminar por edad y que haya personas mayores que de una edad avanzada que tengan derecho a decir, pues yo quiero mi casa y tengo derecho a ella mientras la pueda pagar. Así mismo funciona. Y wow, me sorprende. Pero los bancos en España son bancos privados o son bancos del Estado. Aquí en Estados Unidos todos son privados. Vaya, Sí. está el No, Banco en España Federal. también. Ok. Y también los No, distintos. no, que los clientes no se asusten, no, España es un país capitalista, hay todas las libertades y garantías constitucionales de básicamente libre mercado, también existen garantías como el derecho a una vivienda digna, pero esa es una que se incumple porque hay muchos desahucios, pero básicamente si eres un deudor, en ese caso me refiero que si tú compras con una intención de cumplir, y porque te lo puedes permitir, que es muy importante, el cliente que haga una inversión de este tipo es porque se lo pueda permitir, porque lo que yo decía inicialmente sobre qué es para toda la vida es la deuda. Básicamente tú tenías una deuda que si tú la cumples durante tu contrato, bien, pero si tú por cualquier motivo no la cumples, es cuando el banco, al rematar esa propiedad en una subasta, al venderla, tú sigues siendo deudor por la parte que no se ha cubierto en la subasta. Y esa deuda que tienes es para toda la vida en el sentido de que España, el gobierno, la agencia tributaria, los bancos, o sea, el sistema judicial, básicamente se va a encargar de ir a por el dinero que puedas tener tú, en salarios, en jubilaciones, en cosas, hasta que esa deuda concluya. Por eso es muy importante que quien se quiera
quien quiera emprender esta aventura de adquirir una propiedad en el extranjero, en España concretamente, pues tenga las condiciones para permitírselo. Ya, ok. Aquí sí hay maneras, en Estados Unidos sí hay maneras de deshacerse de esa deuda adicional, pero nuevamente vamos a estar hablando con un videito más adelante de eso. ¿Cómo funcionan los pagos mensuales? Normalmente, como te había mencionado, nosotros tenemos préstamos que los más comunes son de 30 años. Y el pago mensual incluye el interés, el principal, que es el dinero que te pediste prestado, y la mayoría de veces incluye el escrow, que el escrow es los taxes de propiedad y el seguro de la casa. Y el PMI, el seguro de préstamo, en caso que no hayas dado un 20% de entrada, que eso obviamente no aplica para los foreign nationals, personas que vienen a comprar de otro país o para de inversión, porque siempre tienen que dar aunque sea un 20%. Ya dicho eso, el pago mensual que tú estás haciendo va a esas cuatro lugares. ¿Cómo funciona en España? Sí, en España tenemos, por ejemplo, los intereses en España en realidad se calculan por un sistema europeo que es el Euribor y las hipotecas suelen ser básicamente de dos tipos o una combinación de esos dos tipos. Pueden ser a interés variable, a interés fijo o puede ser mixto. Las hipotecas más tradicionales, digamos, están casi en un 50-50 porque el Euribor había estado negativo todos estos años, básicamente una década, y en el último año empezó a estar en positivo, con lo cual los propietarios que tenían hipotecas se vieron enfrentados a una subida de sus cuotas con hipotecas variables, me refiero, de un 20, un 30%, incluso hasta ser bastante prohibitivas, porque claro, se te duplica en algunas ocasiones las hipotecas. Pero es un sistema, es usual, es bastante habitual escoger la hipoteca variable, que creo que aquí en Estados Unidos suele ser casi la mayor parte del tiempo fija, por Así ejemplo. mismo. Nosotros, Sí, la mayoría de veces, sí tenemos intereses variables, sí tenemos intereses fijos y sí tenemos un mixto de los dos a la misma vez. claro. Sin embargo, más del 95% de la población en Estados Unidos elige por tener un interés fijo. E imagínate que es lo que debe estar pasando en Europa, en España específicamente, cuando estás en un interés flexible, tú sabes Claro. cuál es tu pago hoy, pero si los intereses suben, ya el año que viene te Mm, sube y te sube y pueden llegar a perder las casas porque es que no puedes pagar claro. tu deuda. Entonces, Mm, eso yo a todos mis clientes siempre les recomiendo algo fijo y cuando no es fijo, yo siempre hablo, bueno, ¿cuál es la situación? Y ahí podríamos preparar un plan. Yo como realtor les explico cuáles son las opciones, cuáles son las cosas negativas, cuáles son las cosas positivas, para juntos formar un plan y que ellos puedan tomar su decisión, la mejor decisión para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, la mayoría en Estados Unidos, honestamente, es un interés mm. fijo. El pago mensual incluye en España los taxes y seguro, interés y principal, o nada más interés y Sí, principal, y ellos pagan los seguros aparte y el interés y los taxes de propiedad aparte. sí, en España, por ejemplo, no existe la figura del escrow, entonces tienes distintos pagos que hacer. Tienes el principal y los intereses que van por un sistema que se llama de amortización francés, que es muy similar al de aquí. Básicamente vas primero amortizando los intereses y Ujú. luego el capital, luego el principal. Es Aquí, igual que aquí. Y luego tienes por separado tú que contratar un seguro con el mismo banco, un seguro, no un seguro de hipoteca, es un seguro de la vivienda tiene que estar asegurada, pero es un seguro que está vinculado a la hipoteca. Y al mismo tiempo, o bueno, al mismo tiempo, pero por separado totalmente, están los taxes, los impuestos que vendrían a ser los impuestos de bienes inmuebles, que es por la propiedad, por la propiedad como tal. Estos impuestos sí que es muy positivo, lo veo, que son extremadamente bajos en comparación con los de Florida en concreto o algunos condados que son muy elevados. En España por ubicación, por viviendas en lugares principales, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Valencia, en el CIC más importante de Valencia,
en el centro histórico puedes pagar 800 euros al año. Estamos hablando de que siempre es un pago anual y vamos, en contadísimas ocasiones, estamos hablando ya de propiedades muy grandes, que puedes superar esas cifras. Una casa normal, o sea, un piso, un apartamento de IBI puede estar pagando 200, 300 o 400 al año como mucho. Oh, wow. Eh, es de verdad increíble y el pago ese lo tienes que gestionar tú ante el ayuntamiento, que vendría a ser ante el City Hall o el ayuntamiento. Va completamente por separado, pero no es complicado, se dan facilidades para el pago y tal. Con lo cual, es igual que en Estados Unidos, tienes los cuatro sistemas, los cuatro tipos de gastos asociados a la hipoteca, aunque en algunos van por separada completamente, como son los impuestos. No hay un escrow, no tienes una persona que va digamos, a pedir ese dinero o gestionar esos trámites por ti. Y es quizás un dinero que te ahorras, no sé si el escrow aquí tiene un coste ¿Es gratis? o, Es pues gratis. bueno, es bueno que alguien se encargue, pero claro, uno dice, pues ese señor me está quitando el dinero y yo no quiero. En España lo tienes que gestionar tú mismo, el banco es el que más dinero te quita, porque claro, tienes la deuda, el principal interés es que tienes que liquidar. Ya, entonces, Es un poco- si eres un norteamericano, canadiense o alguien de otro país, puede comprar en España si compras en efectivo, por el video que hicimos la semana pasada, en 500,000 puedes coger hasta tu residencia. Correcto. Sí, no, no tiene que ser, bueno, en efectivo, sí, en cash, pero que la gente no se confunda por maleta de dinero. O sea, ya en España, creo, más de 1.000 euros en efectivo es como estás cometiendo un delito o tienes que justificar de dónde sales. Sí, sí. En cash es que lo tengas disponible en el momento, por transferencia, obviamente, pero si es el importe de la vivienda, supera cualquier tipo de vivienda, supera 500.000, tienes derecho a un proceso inmigratorio especial que te va a dar muchas ventajas, que te permitirá residir, digamos, las ventajas de residir sin tener que residir, porque puedes estar en Estados Unidos todo el tiempo que quieras, en cualquier país, pero tienes tus derechos de entrar a España como un residente. Perfecto. Y esos, cualquiera que no haya visto el video anterior fue absolutamente todo sobre ese tema. Entonces, pero si no gastamos, independientemente de la cantidad que se gaste para comprar la casa, alguien lo puede comprar mediante un préstamo y este préstamo tendrías que dar el 40% de entrada. Ahora, Esa cantidad sería, te aseguraría básicamente el préstamo. Hay algunos bancos que no están pagando promoción ni nada, pero sí que, por ejemplo, Banco Santander, que está en Estados Unidos, pero que digo a los que nos escuchan, no vayan a preguntar porque te dirán que es un banco completamente diferente. Hay que preguntar a los bancos en España. Tiene un programa especial para inversores en el mundo, Inversores Mundo se llama, y ese programa te pone los requisitos y básicamente ves cuánto tienes que invertir, todo lo que tendrías que hacer para calificar en ese préstamo. Hay otros bancos más, muchos más. Tienes los grandes bancos BVA, Santander, otros CaixaBank, no, que tienen como programas especiales para captar ese tipo de inversores. Siempre está la posibilidad. Una cosa importante para seguir cerrando, si es el caso, en España en la figura del broker no es tan usual. Por ejemplo, el broker de los préstamos. El okay, préstamo sí o sí te lo va a tener que, más que el broker, el prestamista privado. El préstamo, en el 99% de los casos, lo vas a tener que gestionar y conseguir de un banco, no de un prestamista privado, de un ya, banco. tendrían que ir directamente al banco Correcto. a gestionar esto. Ahora, cuéntame de los gastos de cierre. Cuando estamos comprando una casa, hay gastos asociados con la compra de una casa. Hay gastos de procesamiento de banco, hay gastos de la compañía de título, de abogados, hay gastos de... Hay gastos. Entonces, porque nadie te trabaja de gratis. Entonces, estos gastos normalmente, depende del estado que estés en Estados Unidos, puede ir de un 2% de la compra de la casa hasta un 5% de la compra de la casa. Es depende del estado. En la Florida en particular, normalmente está de un 3.5% a un 5% de la compra de tu casa. Depende del tipo de préstamo que obtengas. Y en Kentucky, que es otro estado donde yo personalmente trabajo, también no es tan caro, es un poquito menos, pero está más o menos entre un 2% a 3% del valor de tu casa.
¿Cómo es en el valor, no de tu casa, el valor de la compra de tu casa, de lo que estás comprando? ¿Cómo funciona en España los gastos de cierre y más o menos cuánto dinero es? Sí, es muy buena pregunta porque estos gastos en España, más que gastos de cierre, le llaman gastos de hipoteca, porque son los gastos asociados a la hipoteca. Las hipotecas en España tienen una fuerza jurídica muy importante porque se pueden convertir en una deuda para toda la vida, como decía. Eso significa que se tendrán que constituir ante un notario, pero el notario español es completamente diferente del notario americano. El notario español es básicamente una oposición, un concurso que a funcionario, básicamente como si fuera un funcionario público, y es muy estricto, es muy difícil, está a la par de un juez, básicamente, en complejidad de tener ese cargo, digamos, esa profesión, es muy regulada. Y las hipotecas se tienen que cerrar ante notario y el notario verifica que el consumidor, el prestatario, quien está recibiendo el préstamo hipotecario, conozca y se entere de todo lo que está firmando. No puede haber letra pequeña, es un préstamo muy protegido. Básicamente hay muchos requisitos legales que protegen ese préstamo, en teoría protegen al consumidor, para que esté enterado de lo que está haciendo y de los riesgos y de las implicaciones que tiene. Entonces, en realidad, en los últimos años, esto ha sido por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, se ha determinado que los gastos de constitución de hipoteca antes lo pagaba el cliente, quien va a comprar, el comprador. Ahora los tiene que pagar el banco porque son gastos que en realidad le protegen al banco. Porque el banco, si constituye en hipoteca, él es el primer acreedor. Básicamente es el que va a cobrar si él va a tener todos los derechos, porque tú con esa casa puedes tener un segundo préstamo, un tercero, pero él va a estar por encima porque es una hipoteca y porque es el primero, digamos. Entonces esos gastos ya los cubre él. El cliente, el comprador, lo que vendría a cubrir como gastos de cierre vendría a ser la tasación, que sí que la pide el banco, pero muchas veces el banco la oferta, la incluye dentro de sus gastos, y los gastos de notario, que la parte propia del comprador la cubre él y la parte del banco la cubre el banco. Entonces tenemos que a día de hoy los gastos de cierre para el comprador son bastante menores, la mitad de lo que eran antes, y yo creo que no superan un 2%. Estamos hablando, para una propiedad de 500.000 euros, estamos hablando de gastos de cierre de 2.000 euros, como mucho 2.000, 3.000 euros. Ya, ¿y quién está involucrado? Y esto, yo sé que la semana que viene vamos a estar hablando de algo súper importante también relacionado sobre la compra de una casa y la venta de una casa y la posición que trabaja un realtor en Estados Unidos y un realtor en España. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pero me interesaría saber estos gastos que estamos hablando, ¿quiénes aquí cuando vas al cierre, por ejemplo, tú tienes que firmar, vamos a una compañía de título o va un notario público a donde tú estés a firmar todos esos documentos? La cantidad de documentos es así, son casi más de 100 páginas. Es mucho si estás usando un banco. Si estás comprando en efectivo, la verdad es que son 3, 4 papeles. Pero cuando estamos usando un banco es un poquito más. Las personas que están presentes durante la compra y venta, una transacción de compra y venta de una propiedad, es el realtor, la compañía de título, que honestamente la compañía de título representa a la transacción, no representa ni a un lado ni al otro, sino a la transacción. A no ser que sean abogados, y abogados también te representan a ti hasta cierto punto. Y el banco, estas personas no necesariamente tienen que ir, pero sí están envueltas en el proceso. Entonces están el realtor, el banco, la compañía de título, que muchas veces no son abogados. Más o menos cobran lo mismo, pero no son abogados. ¿Cómo es en España? ¿Quiénes están involucrados en eso? Sí, en España tenemos, lo primero es que la figura del realtor es muy, muy diferente del agente inmobiliario Estoy español. Eso contenta tendremos un programa para eso. para Eh, eso. en España harían falta realtors de verdad porque ofrecen una información que el comprador difícilmente va a obtener de una sola fuente. En España el comprador tiene que tener, lo que yo aconsejo 100% es que tenga el abogado. Eso es lo primero, porque en España el agente inmobiliario
está, pero solo participa en el momento en que se cierra el contrato de compraventa. Porque en España tenemos dos cosas separadas. Una cosa es el contrato de compraventa, el contrato de compra de la vivienda, y otra cosa es cuando se eleva a público con una financiación, con una hipoteca. Entonces, ese contrato cuando se eleva a público ante notario, básicamente tiene que ir una persona apoderada del banco ante el notario a firmar también. Y es ahí cuando se convierte en un documento público que se inscribe al registro, porque eso es importante. En España no existe la figura de la que me has comentado, de el, Compañía de ¿cómo título. has dicho? La compañía de títulos, eso no existe. En España está el registro de la propiedad, que es un registro público, que tiene de nuevo a cargo a un funcionario público, que es el registrador. Y para que sepas la importancia, el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, era registrador de la propiedad, de profesión. O sea, que esto es algo como también sacarse la lotería, es muy difícil. Y se encargan básicamente de una cosa tan simple como es tener un récord de las propiedades. Pero esta hipoteca accede al registro y eso es lo que le da fuerza ante terceros. Significa que si esa hipoteca está inscrita en el registro, el banco vuelve a ser el primer beneficiado de esto. Entonces, tenemos que tú por tu cuenta comprador, a través del notario, que es quien lo gestiona, vas a tener que inscribir esa hipoteca en el registro. Entonces, tu casa saldrá en ese registro como Ujú. que tú eres el dueño, obviamente, pero que esa casa está grabada por una hipoteca. O sea, no es lo mismo tener una casa sin hipoteca que con hipoteca. En España la diferencia es incluso mayor, porque se convierte, es como decir, puede ser una cuestión incluso para vender es complicado, porque tienes que cancelar la hipoteca, tienes que hacer una serie de pasos que ahí el abogado es fundamental. El agente inmobiliario, vuelvo a decir, solo participa en la primera parte de esto, que es cuando el comprador y el vendedor dicen, vale, pues yo te vendo por tanto precio. Ahí se suele hacer un contrato que se llama un contrato de arras, donde el comprador se asegura con el pago de una señal, con un tipo de arras, que arras como una señal, pero en algunos casos pueden tener una repercusión. Por ejemplo, el caso de las penitenciales. Yo pacto contigo que te voy a comprar por 100.000, pero si el vendedor se echa para atrás y yo le he entregado unas arras, vamos a suponer, de 10.000, él me las tiene que devolver duplicadas. Si él se echa para atrás porque cambia de idea, hay como un castigo a que él se echara para atrás. Es como, Entonces, aquí eso es hablamos del depósito, el earnest money exacto. deposit, algo así, ok. Es un poco el depósito, pero es una cosa que está en el Código Civil, que es muy antiguo. Hay distintos tipos de arras y el realtor básicamente te ayuda a preparar este contrato, pero en realidad es deficiente cuando lo hacen ellos. Yo sugiero que esté un abogado, porque hay contratos que son más complicados por la propiedad, por una serie de cosas. Y luego el abogado además te tendría que acompañar como figura colateral, porque no es obligatorio, en la parte de la hipoteca y de la financiación. Pero entonces el comprador tiene que ir con el agente, por un lado. Con el abogado siempre, que es lo que recomiendo, pero bueno, podría ir sin abogado, que pasa mucho. Luego con el banco a gestionar la financiación. El banco es como un muro, es complicadísimo. Los bancos en España, la atención al público es saturadísima, es complicado, te dan información, pero es muy complicado tener un abogado y puede ayudar bastante. Luego tiene que ir con el notario, que puede ir solo, pero el notario está muy acostumbrado a este tipo de trámites, pero un notario trabaja para 5.000 clientes, mientras que el abogado trabaja para el comprador en ese momento concreto. Un notario en un día puede tener 30 40 firmas de distintas cosas. El abogado que te está acompañando solo va a tener esa firma contigo o con otro cliente, pero solo va a tener muy poquitas. Y luego está la parte del registro, que por ejemplo hay que estar muy seguros en España de que las propiedades que uno compra no tengan cargas. Las cargas vendrían a ser los links, creo que se llama, Ujú. uh, que en España en teoría es más fácil de saber porque se pide al registro y tiene que constar inscrita en el registro, pero hay casos complicados como el que nos pasó a nosotros de una propiedad muy antigua que que por su configuración, al ser antigua, medieval básicamente, tenía otras casas por arriba y por debajo, y que hay cosas que vienen del derecho civil que no están inscritas en la propiedad porque es una propiedad que no se toca desde el 1800. Y cuando tú vas al registro o cuando has comprado y vas a inscribir el acto de registro, el registro te dice, no, pero aquí hay esto y esto no está solucionado. Y no es pagar una multa o pagar algo para arreglarlo, es ir en algunos casos a litigio si la otra parte no quiere aceptar, ponerse de acuerdo para solucionar el problema haciendo lo que una escritura, un acto público. Y ahí Entonces, el hecho de es que incomplicado. si ya tú habías contratado a un abogado para que te ayude,
tiene sentido de que si algún litigio pasa, pues puede ir al mismo abogado o los abogados. Correcto, absolutamente. Porque en Estados Unidos hay abogados de bienes raíces que no hacen litigio. Hay otros que sí, pero la mayoría no le gusta hacer el cierre y el litigio a la misma vez, en caso que. Pero ustedes. De normal. Sí, de normal tiene que es un abogado especializado, pero cuando te dedicas a bienes raíces o a inmobiliario, en realidad te dedicas a todo. Obviamente puedes tener en el equipo a alguien que esté experto, sea experto en litigación, pero lo importante en España para los temas de propiedades de bienes raíces, básicamente es el Código Civil, que es una ley, un libro de leyes muy antiguo, y es donde está regulado todo el derecho civil de las propiedades, cómo funciona, por ejemplo, las limitaciones que las partes pueden pactar, como el vuelo, por ejemplo, el derecho de vistas, los límites entre una propiedad y otra, cómo se establecen si no están bien definidos. En España tenemos que registros de la propiedad, que es donde están inscritas las propiedades. Es un registro también muy antiguo y que funciona con este esquema tan, digamos, tradicional. A mí me ha gustado mucho descubrir aquí cómo funciona los appraisals, ¿cómo se llama? En los City Council está el Property Appraisal del County, el County Property Appraisal. Yo me he quedado de verdad maravillado cuando vi que se pueden encontrar las propiedades, todos los datos de unas propiedades aquí en Estados Unidos en el sitio web del condado. Y esto en España es solo el registro civil, el registro de la propiedad. Tienes que tener un interés para acceder a esos datos. Básicamente tienes que ser abogado, tienes que decir, no, es que voy a comprar esa propiedad y justificarlo. Es muy complicado y muy poco transparente. Ya, no, definitivamente en Estados Unidos hay un poquito más son récords públicos, como nosotros lo llamamos. Correcto. Y cuando son récords públicos, todas las personas tienen acceso a ese récord público. Pero en la Florida, por ejemplo, el Property Appraiser lo puedes encontrar casi todo en Internet. Pero en otros estados también, lo único que hay algunos más adelantados que otros, hay algunos que todavía tienes que ir físicamente a la oficina y a los registros. Entonces, pero depende de dónde estás. Julio, un placer de tenerte aquí nuevamente. Estoy súper contenta de que podemos explicarle, educar a las personas que están interesadas o comprar en Estados Unidos si vienen de España o de cualquier otro país, y también personas que viven en Estados Unidos o en cualquier otro país y quieren invertir en España. Pues nada, un gusto tenerte como siempre y nos vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Creo que lo tenemos acá abajo. Sí. Por WhatsApp me pueden contactar, por correo electrónico, estoy en redes también. Y nada, agradecerte, Dolly. Yo creo que el cliente europeo, español, que venga a Estados Unidos va a descubrir una maravilla de proceso y sobre todo que tenga una figura principal como es el Realtor, que lo acompañe para todo, hasta que le diga, vale, si te hace falta esto, pues vas al broker, si es aquí, aquí, pero que vosotros dais una ayuda que es que en España no existe la figura más cercana podría ser el abogado, pero el abogado en España obviamente se dedica a otras cosas, no va acompañando a las propiedades como tal. Pero bueno, y el cliente americano que vaya a España le va a encantar por la cultura, por 20.000 cosas, pero además tiene que ir con la tranquilidad de que si lo hace bien no va a tener ningún problema, que es lo importante. Así mismo. Y la próxima semana no se pueden perder el video que vamos a estar haciendo, y va a ser exactamente de lo que estás hablando, Julio, de cuál es la diferencia en un rol de Realtor en Estados Unidos y en España. Me encanta ese tema. Pues nada, gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Si estás buscando un Realtor y te hace falta de inmediato, llama al 502-500-4124. El Tampa y Kentucky. Si estás pensando buscar un Realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Trabajamos con compradores, vendedores y contratistas. Mantenemos la privacidad de nuestros clientes, influencers, deportistas y artistas. Tenemos servicio residencial y te reubicamos por si te quieres mudar. Hacemos consultoría, casa de vacaciones, también hacemos casa de nueva construcción. Si estás pensando buscar un Realtor, tienes que llamar
López. El IK White. El IK White. Se está buscando un profesional inmobiliario. El equipo de Dolly es extraordinario. Dolly López. 5025